Modelo de predicción para clientes del sector bancario utilizando la técnica de árbol de decisiones y la plataforma AnswerMiner. Este modelo busca establecer cuáles son las condiciones de las condiciones de mercado, las condiciones de las variables de mercado que son apropiadas para poder determinar con un alto nivel de probabilidad que uno de los clientes del banco pueda tomar o suscribir un depósito. Para esto, el departamento de marketing ha preparado datos históricos basados en información anagráfica e información de campañas de mercado que van a ser utilizadas para la implementación del modelo. Estos datos están en el modelo que se encuentra en la parte inferior izquierda. Lo vamos a abrir con el botón Show Dataset y vamos a abrir también el administrador de datos con el botón Open Full Data. Podemos ver los campos que conforman mi dataset. Tenemos aquí edad del cliente, el trabajo al que se dedica el cliente del banco, el estado civil del cliente, el nivel educacional. El campo default indica si el cliente del banco tiene un crédito en default. El campo hipoteca es un campo lógico que indica si el cliente ha tomado una hipoteca. El campo préstamo si ha tomado o tiene un préstamo personal. Contacto es el tipo de contacto que establece el banco con su cliente. El mes del último contacto es el mes en que el departamento de marketing tuvo el último contacto con el cliente. De último contacto es el día de la semana que se tuvo un último contacto con el cliente. Duración, último contacto es la duración del último contacto en segundos con el cliente. El número de contactos de la campaña es la cantidad de contactos que ha habido durante la campaña presente con el cliente. Los días pasados son el número de días que han pasado después de que el cliente fue contactado por última vez en la campaña anterior. Tenemos también el campo contactos anteriores, que nos indica cuántos contactos se han llevado a cabo antes de la presente campaña. El resultado anterior nos da información sobre los resultados de la campaña anterior, si esta ha sido exitosa, si no hay información o si ha sido fallida. También tenemos el campo rotación de personal, que nos da un índice de la rotación de personal y que se calcula trimestralmente. CPI es el indicador de precios al consumidor. CCI es el índice de confianza del consumidor. Euribor 3M es la tasa de interés del bono Euribor a 3 meses. Empleados es la cantidad de empleados del banco, que es un indicador también trimestral. Y esta última, que es la variable objetivo, que indica si es que un cliente ha tomado un depósito a plazos en nuestro banco. Esta variable objetivo toma el nombre de subscript cliente. Vamos ahora a seleccionar esa variable a partir de la ventana o la interfase del listado de campos que está sobre la izquierda. El administrador de campos lleva esta columna sobre el lado izquierdo de la pantalla. Bien, en la implementación del modelo de predicción, una vez determinados los datos, el siguiente paso es determinar la naturaleza del problema. ¿Cuál va a ser el problema? Bien, el problema para este modelo de predicción es determinar cuáles son las condiciones de las variables, en este caso las variables de mi dataset, cuáles van a ser los valores de las variables que me permiten afirmar con el mayor nivel de probabilidad que un cliente de mi banco va a tomar un depósito a plazo. Determinado la naturaleza del problema, es decir, determinada la variable a predecir, el siguiente paso es determinar cuáles son las variables que van a intervenir en el cálculo del modelo. Tenemos que determinar aquí cuáles son las variables que más influyen o determinan el valor de mi variable objetivo, es decir, el valor de que mi cliente pueda o no suscribir un depósito a plazo. Para poder analizar las correlaciones entre las variables de mi dataset, tenemos las funciones de correlación que se encuentran aquí en la parte superior, en la opción Relation. Tenemos tres interfaces para analizar las correlaciones entre las variables. La primera es el mapa de correlaciones. El sistema aquí distribuye todas las variables o campos que mi dataset
y los agrupa en función de la naturaleza o comportamiento de los valores de las mismas. Podemos ver mi variable objetivo aquí en el centro. Cuando nosotros nos situamos sobre una variable, podemos ver las relaciones o correlaciones que se establecen entre las variables a través de líneas que unen los campos. Si nos situamos en la variable objetivo, en este caso suscripción de cliente, podemos ver que se establecen inmediatamente líneas que unen a tres variables: la variable duración del contacto, la variable días pasados y la variable resultados anteriores. Vamos a analizar, si queremos, la naturaleza de la correlación entre parejas de variables. Situándonos en la línea que une ambas variables y dándole un clic, el sistema nos apertura un conjunto de gráficas para analizar en forma independiente las correlaciones entre ambas variables. Podemos hacer lo mismo, bien sea con las variables que están asociadas a mi variable objetivo, en general con cualquiera de mis variables del dataset. En este caso, lo que nos está mostrando este análisis de mapa de correlación es que las tres variables que más determinan o más correlacionadas están con mi variable objetivo son duración del último contacto, días pasados y resultados anteriores. Esto lo podemos también confirmar con el análisis de mi tabla de correlaciones. Aquí podemos ver en la tabla de correlaciones cómo están alineadas en columnas las distintas variables de mi modelo junto con mi variable objetivo, que está en la columna A. A través de barras horizontales podemos ver los niveles de correlación que existen entre cada pareja de variables. Podemos ver efectivamente que las principales correlaciones son las que se presentan con las variables duración de último contacto, días pasados y el resultado anterior, ya que estas establecen correlaciones moderadas. Las otras variables como empleados, mes del último contacto, Euribor, etc. tienen una correlación débil. Por lo que vamos a considerar para la implementación del modelo estas tres variables con certeza. Y también vamos a incluir una variable adicional que es empleados, esta de aquí. Para la implementación entonces del modelo vamos a la opción de predicción y aquí nosotros primero seleccionamos la variable objetivo, esta de aquí, y después seleccionamos las variables que están correlacionadas con esta variable objetivo, es decir, las que determinan el valor de mi variable objetivo, que son la duración del último contacto, como se ha visto ya, los contactos anteriores, los días pasados y el resultado anterior. Adicionalmente, también vamos a incluir la variable empleados. Entonces, estamos incluyendo en mi modelo de predicción todas estas variables. El modelo me muestra el siguiente resultado. En el nodo inicial nos indica que la probabilidad de que un cliente suscriba un depósito a plazo es de 11.27 basado en los datos históricos. A partir de ahí, crea dos alternativas, dos ramas asociadas a la variable empleados. En el caso que los empleados del banco superen la cifra de 5.087, la probabilidad de que un cliente del banco tome o suscriba un depósito a plazos es de 6.71, mientras que si los empleados están por debajo de la cifra de 5.087, la probabilidad de que mi cliente suscriba un depósito a plazos sube a 44.5. Evidentemente esta es la rama que me conviene. A partir de este nodo se abren otras dos ramas asociadas a la variable duración del último contacto. Si el sistema muestra que si la duración del último contacto es menor a 173, la probabilidad de que un cliente
del banco suscribe a un depósito a plazo es de 17.35. En tanto que si esta misma variable, duración del último contacto, supera el valor de 173, la probabilidad de que un cliente suscriba un depósito a plazo sube a 61.21. Esta es la ruta que seguiremos tomando. Finalmente, aquí tenemos, a partir de este nodo, tenemos dos ramas que se abren, asociadas a la variable días pasados. Ahora, el sistema muestra que si la variable días pasados no es el valor de contactado anteriormente, la probabilidad de que un cliente suscriba un depósito a plazos es de 52.6%, mientras que si la misma variable días pasados no es que no se ha contactado previamente, esta probabilidad sube a 81.32%. Evidentemente esta probabilidad es mayor y es la que elegimos para determinar el escenario o las condiciones de las variables de mercado, que son las que me van a asegurar con mayor nivel de probabilidad que un cliente va a tomar un depósito a plazo. Podemos entonces afirmar que tenemos una probabilidad de 81.32% de que un cliente suscriba un depósito a plazo siempre que las variables de esta alternativa elegida cumplan con los parámetros indicados en esta ruta. A partir de esto, nosotros podemos estructurar campañas de mercado que busquen o que tiendan a que estas variables se sitúen en estos rangos, de modo de tener esas probabilidades de ocurrencia para la firma o para la suscripción de depósitos a plazo. Este modelo evidentemente es dinámico, totalmente flexible. Podemos incorporar nuevas variables al cálculo, como por ejemplo la edad de los clientes, y el sistema se va a reconfigurar.